En este ejercicio vamos a utilizar las leyes lógicas para determinar cuáles de los siguientes enunciados son equivalentes. Equivalentes en el sentido de la lógica, es decir, que tienen el mismo significado. Para este ejercicio vamos a olvidar completamente el contenido de cada uno de estos enunciados. De eso se trata formalmente, de ir más allá del significado o de la validez o del contenido de un enunciado y analizar esto desde el punto de vista de las herramientas de la lógica simbólica, en este caso las leyes lógicas. En el primer enunciado tenemos: es necesario que una persona sepa primeros auxilios para ser médico. En este enunciado identificamos dos proposiciones simples. La primera es que una persona sabe primeros auxilios. Eso podemos simbolizarlo por P, por ejemplo. Y la segunda es: una persona es médico. Ser médico, que podemos simbolizarlo por Q. Lo demás es necesario que para es solamente parte de la construcción de esta oración y no corresponde a proposiciones simples, ¿sí? No hacen afirmaciones sobre nada, entonces no son proposiciones. Sin embargo, una persona sabe primeros auxilios es una proposición que llamamos P. Ser médico es otra proposición que llamamos Q. Son afirmaciones, son frases declarativas, entonces que tienen un contenido, un valor de verdad, falso o verdadero, que eso de momento no nos interesa acá. Ahora, para llevar esto a la forma simbólica, hay que recordar lo que vimos en clases cuando teníamos dos enunciados o dos proposiciones A y B y escribíamos A implica B, suponiendo que A implica B es verdadero. Entonces, esto también podía leerse de dos maneras: que A es suficiente para B, o también que B es necesario para A. Aquí hay que ver en qué tipo de situación nos encontramos. Es necesario que una persona sepa primeros auxilios para ser médico. Olvidamos el contenido y lo volvemos a leer. Es necesario que P para Q. Entonces nos dice que es necesario P para Q. P es necesario para Q. Esto se simboliza entonces como Q implica P, ya que P es necesario para Q. Ser o que una persona sepa primeros auxilios es necesario para ser médico. Por eso Q viene como antecedente y P como consecuente. Ahora, para simbolizar la segunda fórmula, el segundo enunciado, inciso B: una persona no sabe primeros auxilios o es médico. Una persona no sabe primeros auxilios es la negación de P, ya que P representaba una persona sabe primeros auxilios, sabe, sepa, etcétera. No importa, ya que en lógica los tiempos verbales no se distinguen debido al principio de identidad. Entonces, esto es para nosotros no P. Este es el conector O. Y es médico. Ser médico, eso lo habíamos representado por Q. De manera que la forma simbólica del inciso B es no P o Q. Una persona no sabe primeros auxilios o es médico. Pasamos al inciso C. Es suficiente que una persona no sepa primeros auxilios para que no sea médico. Entonces aquí identificamos las proposiciones simples. Una persona no sepa primeros auxilios, eso es no P. No sea médico, eso es no Q. Acá las frases es suficiente que, para que, no forman parte de ninguna proposición simple, son solamente parte de la construcción del enunciado. Es suficiente que no hace una afirmación sobre nada, no es proposición simple. Para que tampoco, pero sirve para elaborar esta oración, este enunciado. Ahora, para la forma simbólica, otra vez basándonos en lo que vimos en clase, para una fórmula del tipo A implica B, decir A es suficiente para B en forma simbólica es A implica B, ya que si se da A, entonces se da B, cuando el enunciado A implica B es verdadero. Aquí estamos en esa situación. Es suficiente que no P
para que no Q. Eso se simboliza de la manera siguiente. No P implica no Q. Pasamos al siguiente inciso, inciso D, el cuarto enunciado. Una persona es médico, pero no sabe primeros auxilios. Subrayamos las proposiciones simples. Una persona es médico, eso es ser médico, es médico. Habíamos simbolizado eso por Q. No sabe primeros auxilios, eso es no P. Este pero de acá es la conjunción, es otra manera de escribir la conjunción, la I en el lenguaje natural. Por lo tanto, la forma simbólica del inciso D va a ser Q y no P. Una persona es médico y no sabe primeros auxilios. El pero es equivalente a una I en el lenguaje natural para la lógica simbólica. Pasamos al quinto enunciado. Una persona es médico si y solo si no sabe primeros auxilios. Subrayamos las proposiciones simples. Una persona es médico, eso habíamos representado por Q. Si y solo si es la doble implicación. Si y solo si. Es ese conector, el último que habíamos estudiado. Si y solo si. No sabe primeros auxilios. No sabe primeros auxilios es la negación de P, no P. La forma simbólica, entonces, del inciso E, del quinto enunciado es Q, si y solo si, no P. Así tenemos representadas los cinco enunciados. Ahora vamos a escribirlos en formas equivalentes utilizando leyes lógicas y ver efectivamente cuáles de estos 5 enunciados o qué grupos de enunciados de estos 5 son equivalentes. Para eso voy a utilizar la forma disyuntiva, conjuntiva y la negación. Si tenemos implicaciones, las vamos a escribir en formas disyuntivas. Por ejemplo, en el inciso A, es necesario que una persona sepa primeros auxilios para ser médico, se puede simbolizar como no Q o P utilizando la ley de implicación-disyunción. Para el inciso B no vamos a hacer nada. Es no P o Q, que tal vez en forma conmutativa se puede escribir como Q o no P. Y ahí vemos que es diferente el inciso A, no tiene la misma forma simplificada. En el enunciado del inciso C podemos utilizar la ley de implicación-disyunción y además la ley de Morgan, el no P o no Q se puede escribir como P o no Q. Sería la negación de la negación de P, que es P o no Q, utilizando de Morgan. Y además esto también se puede escribir con la ley conmutativa como no Q o P. Y ahí vemos que la forma simplificada del inciso C es exactamente la misma que la del inciso A. Es decir, que A y C serán equivalentes. Para el inciso D no podemos simplificar más, es simplemente Q y no P. Y esto está en forma conjuntiva con una I. Y es totalmente diferente a las tres anteriores. Finalmente, para el inciso E, es que se trata de una doble implicación. Esto es un Q implica no P y un no P implica Q al mismo tiempo, que en forma disyuntiva se pueden escribir como no Q o no P con la implicación disyunción y no P, eso sería P o Q, que de todas maneras es diferente a las cuatro anteriores. En conclusión, podemos decir que gracias a las leyes lógicas y a la forma simbólica a la que hemos llevado cada uno de estos enunciados, son equivalentes solamente A y C. Los demás enunciados, inciso B, inciso D, inciso E, son diferentes. Acá porque tenemos una I y acá porque tenemos una O y una I. Son equivalentes solamente el inciso A y el inciso C.